la vida comienza en el momento en el que el espermatozoide penetra la corona radiada, que es una capa que envuelve al ovocito secundario, que fue lo que se liberó de los ovarios. A las 3 semanas generó un corazoncito que después de esa, una semana después, comienza a latir para enviar sangre con nutrientes a todas esas células que se están generando y a todos esos tejidos y esos órganos que se van formando en ese bebé, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí comienza a crecer, a desarrollar y madurar todos sus tejidos, y bueno, hasta que a los 9 meses logra salir por ese canal del parto y transformarse en un bebé común y corriente, como vemos todos en la vida, ¿no? Todos iniciamos nuestra vida en ese pequeño encuentro, ¿sí? Entonces, sin duda, si tenemos que determinar un lugar de inicio, es ese. Es el momento en el que ese espermatozoide fecundó a ese ovocito y ahí se generó una vida humana única. En la legislación civil vamos a encontrarse en su articulado que la vida comienza a partir de la concepción. Cuando comienza a partir de la concepción, o sea, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, a partir de ahí la legislación argentina en lo civil dice que comienza la existencia de la persona por nacer y desde ahí ya adquiere derechos. En términos específicos, el término abortar lo podríamos relacionar con el término cancelar o interrumpir o dejar sin efecto. Abortar en medicina lo podríamos aplicar a la interrupción de la evolución natural normal de un embarazo. El aborto clandestino, que es un aborto ilegal, por lo general penado por la ley, es, digamos, una práctica que por lo general la realizan personas no idóneas, que por lo general no tienen en cuenta lo que es la asepsia, ¿cierto? Y queda, digamos, la paciente que se somete a esa práctica expuesta a contraer infecciones de tal gravedad que a veces le cuesta la vida. Mauricio, ¿qué dice la legislación nacional y provincial con respecto al aborto? Mira, en cuanto a la legislación nacional del aborto, tenemos que decir que el aborto está penado desde el Código Penal. Ya es a nivel nacional que es un delito contra la vida. Los delitos contra la vida se dividen en homicidios y en abortos. El aborto hoy en día está penado con penas bastante importantes, tanto para el doctor que lo provoca, para aquella persona que lo provoca y que no es ni doctor ni enfermera, por ejemplo, y obviamente para la madre que consiente el aborto. Entonces tenemos que decir que está totalmente penado, se protege a la vida del feto. Entonces tenemos que decir que nuestra legislación está en contra del aborto. Pero también tenemos que nombrar que hace muy pocos meses se viene dando una discusión sobre el famoso aborto no punible. Justamente estaba leyendo recién la resolución de la Corte Suprema de la Nación que establece que el artículo 86 de nuestro Código Penal establece dos excepciones al aborto, que es cuando se da una violación sobre una mujer demente y el otro es cuando la enfermedad, tal vez del feto, produzca un grave riesgo para la vida de la madre. En ese caso no hay discusión. Donde se da la discusión es sobre la violación, porque el artículo no es muy claro y dice que se puede dar el aborto cuando habla de la violación o el ataque al pudor de una mujer demente. Entonces, hay dos tipos de teorías, la teoría amplia se le llama y la teoría restrictiva. La teoría amplia dice que en cualquier caso de violación puede haber aborto.
tanto si una mujer demente, ¿a qué me refiero con demente? Que no tiene la capacidad plena para decidir sobre sus actos. Y bueno, te digo, la teoría amplia dice que es tanto para esta mujer como una mujer con plena capacidad de discernimiento. Y la teoría restrictiva, que es la que siguió la provincia de Mendoza cuando decidió no acatar el protocolo del aborto no punible, es la de que solamente se aplica para la violación de una mujer idiota o demente. Se emplean por lo general distintos tipos de elementos para provocar, digamos, el aborto, desde sondas u otro tipo de elementos que, bueno, en algún momento hasta tuve la oportunidad de poder constatarlo, como por ejemplo agujas de tejer, o alambres, o los famosos tallos de perejil, o tallos de malbón. Imaginémonos que todos esos elementos pueden llegar a generar infecciones que en general son, digamos, tan graves las infecciones que las pacientes en el lapso de 24 o 48 horas desencadenan un síndrome que termina con la muerte. La mayoría termina con la muerte si no se actúa, digamos, oportunamente. La pena es de reclusión. Recordemos, tenemos penas de multa y de reclusión o prisión. La pena es de prisión para la madre que consiente el aborto desde 1 a 4 años y también para aquellos que le provocan el aborto. La pena agravada de este delito va de los 4 a 10 años para aquel que provoca el aborto sin el consentimiento de la mujer. Y una pena especial que se le aplica a los doctores anestesistas y farmacéuticos, deja fuera a los enfermeros, una inhabilitación especial por el doble de la pena que reciba de prisión. Por ejemplo, si le dan una pena de 8 años, él por 16 años no puede ejercer la medicina. Esa es la pena de inhabilitación especial que se le llama en el Código Penal. El aborto clandestino a veces no respeta ni la edad gestacional. A veces esos abortos clandestinos, estas personas que se dedican a ello lo practican sin escrúpulo, más allá de la semana 23, 24, 26 semanas, sin ningún arrepentimiento. Porque lo que se persigue con ese tipo de práctica es un lucro directamente, nada más, no existe otra finalidad, lucrar, poniendo en riesgo la vida de las personas, sin interesarle las consecuencias ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque por lo general la persona que se somete a ese tipo de práctica, llegado el caso que es, digamos, interrogada y expone que sí, le han practicado un aborto clandestino, por lo general no da a conocer quién, los nombres, quién se lo ha realizado. Pensar qué pasa en una violación cuando detrás de la violación aparece un embarazo, obviamente un embarazo no deseado. Es terrible una violación. Y cuando hay un embarazo, ya está, ya se hizo. Y creen que haciéndole un aborto a esta niña violada, que ya está sufriendo porque fue violada, ya tiene un trauma psicológico, creen que con este aborto van a lograr que se alivie un poco ese trauma psicológico que tiene por haber sido abusada.
Yo creo que es más caro el remedio que la enfermedad, en este caso, ¿sí? El trastorno psíquico, físico, que tiene una niña, una mujer detrás de un aborto es una cicatriz que jamás va a poder ser curada. Podrá a lo mejor sanarse, pero no se va a olvidar jamás. Y cada niño que vea caminando por la calle, esa madre que pudo abortar, va a pensar, podría ser mi hijo. Las chicas abusadas tienen muchos caminos por seguir. Primero, buscar ayuda. Busquen ayuda en un psicólogo, busquen ayuda si son católicos en un confesor, si son evangélicos en un pastor, si son judíos, búsquenlo, no sé cómo se llama, en el rabino, busquen ayuda donde la puedan encontrar, sobre todo espiritual. El psicólogo, el director espiritual, en una buena amiga, busquen ayuda donde sea para poder llegar a término con ese embarazo. Una vez que nace, si no quieren ese bebé, hay tantas parejas y tantas madres deseosas de tener en sus brazos a un bebé para amarlo, para darle cariño, para darle todo lo que necesite. Hay muchos caminos a través de un embarazo. Yo no sé si a través de este trabajo pueda lograr algo, pero en todos aquellos que no están a favor de la vida, piensen si les hubiera tocado a ellos hacer el aborto, ¿qué pasaría?